8 personajes que merecen más el título de traidores que la Malinche. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sister a este nuevo video del Nopal Times Tops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de los personajes de la historia de México que merecen más el título de traidores que la Malinche. Como lo hemos mencionado en videos anteriores, la Malinche injustamente ha recibido el título de la mayor traidora de la historia, cuando en realidad era una esclava que no tenía otra alternativa más que servir a sus amos para conservar su vida. Pero en la historia de nuestro país sí que hemos tenido grandes traidores que decidieron servir a los extranjeros por su propia voluntad y que a muchos de ellos ni siquiera se les señala tal atrocidad o resultan casi desconocidos. Pero antes de hablarte de los personajes que realmente merecen el título de traidores, tómate 5 segundos para suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que subimos material nuevo casi todos los días. Tu ayuda es muy importante porque nos permite llegar a un mayor número de personas, así que no olvides darle like y compartir nuestros videos. La traición de una nación es probablemente el crimen más repugnante de todos y distintos personajes han sido juzgados por este delito. Sin embargo, la realidad es otra, pues hay muchos que lograron escaparse de la condena histórica cuando en realidad fueron ellos quienes perjudicaron gravemente a nuestro país. Pero sin más por agregar, pasamos directamente al conteo. ¿Listos? Comenzamos. Número 1. Moctezuma. Moctezuma estaba en la cima de su poder cuando llegó a la capital la expedición de Hernán Cortés con 400 soldados españoles, varias decenas de caballos y algunos miles de guerreros indígenas reclutados en Tlaxcala. Y aunque no fue un cobarde, sí era muy supersticioso. Creía mucho en las historias y profecías de aquellos que llegarían del mar y ocasionarían un gran cambio en su territorio. Y fueron estas mismas creencias las que lo hicieron tomar malas decisiones. Teniendo todos los recursos económicos y bélicos del imperio a su disposición para prevenir una invasión, establecer alianzas o derrotar a los españoles, optó mejor por darle la bienvenida a los europeos en su ciudad, lo que le valió el resentimiento de sus hombres principales y que dio paso a la caída de su imperio. Y aunque es cierto que primero opuso cierta resistencia a las tropas de Cortés, después lo intentó engañar atrayéndolo hacia una emboscada, y por fin quiso sobornarlos con oro, el excremento de los dioses según los aztecas, pero esto fue un error fatal, pues con esto alentó la codicia de los soldados. Así que finalmente Moctezuma terminó por dar la bienvenida a Cortés con un recibimiento excesivamente cordial, colmó a los españoles de regalos, los alojó en un palacio y aceptó ser bautizado y declarado súbdito de España, donde todavía viven sus descendientes, los condes de Miravalle, que durante años han reclamado sin éxito al gobierno mexicano la pensión en oro que se les otorgaba desde 1550 y que les fue retirada en 1934, equivalente a unos 90,000 euros anuales al tipo de cambio. Pero tristemente, cuando Moctezuma entendió las verdaderas intenciones de los españoles, ya era demasiado tarde. Número 2. Xicoténcatl el Viejo. Tras la derrota de los españoles en la llamada Noche Triste, estos retrocedieron amargamente hacia Tlaxcala para reagruparse. Ahí Cortés fue recibido con honores en Tlaxcala por Xicoténcatl padre, mientras que el hijo vio la oportunidad de acabar con aquel disminuido ejército de hombres blancos para siempre. Xicoténcatl Axayacatzin, que era el nombre del hijo, no confiaba en la honestidad de los españoles y tenía el presentimiento de que su imperio estaba siendo utilizado para derrotar a los mexica, únicamente para cambiar de tirano. Xicoténcatl Axayacatzin se dio a la tarea de tratar de convencer a su padre y a los señores de Tlaxcala de buscar una alianza con Cuitláhuac para derrotar a los españoles. Sin embargo, prefirió apresar a su propio hijo y sellar la alianza con los extranjeros con la finalidad de vencer a sus eternos rivales. Los mexica también buscaron aquella añorada alianza, aunque Cortés le ofreció a Tlaxcala una parte de los territorios conquistados, lo que determinó que se sellara el pacto entre los tlaxcaltecas y los españoles que permitió la caída de Tenochtitlan. Xicoténcatl fue quien le recordó a los otros 3 señores tlaxcaltecas la profecía de que una nueva raza llegaría a mezclarse con ellos para crear una nueva raza. Los otros señores tlaxcaltecas estuvieron de acuerdo y reconocieron que los españoles eran esa raza de la que hablaba la profecía, y así aceptaron la alianza con Cortés. Por su parte, Cortés ordenó la aprehensión de Xicoténcatl Axayacatzin y su fusilamiento en Texcoco como desertor,
mientras su padre disfrutaba los frutos de su alianza. Número 3. Extolinque. Extolinque fue un noble indígena que gobernó en Coyoacán entre 1525 y 1569. Ya dentro del periodo colonial de la historia de México, fue un servidor leal a los españoles, a pesar de que fue Hernán Cortés quien ordenó fusilar a su padre y a su hermano. Tal era su lealtad y agradecimiento por permitirle mantenerse como gobernador de Coyoacán, que hasta le salvó la vida a Cortés en una batalla en Cuauhnáhuac, que ahora conocemos como Cuernavaca, y también le ayudó en las batallas liberadas en la invasión a Oaxaca y el Valle de México. A fin de quedar bien con Cortés y por ende con el rey de España Carlos V, Extolinque se convirtió al catolicismo, recibió el bautismo y le fue otorgado el nombre de Juan de Guzmán Extolinque. También contribuyó al establecimiento de los padres dominicos en Coyoacán, mismo que fue construido sobre las ruinas de un Calmecac. El convento se inauguró en 1529, el cual se encuentra en el centro de Coyoacán, a un costado del templo de San Juan Bautista. Su último deseo fue ceder a la Orden de las Carmelitas algunos terrenos de su gobierno. Número 4. Ixtlilxochitl. Cortés tuvo algunos aliados que le hicieron más fácil la batalla contra los mexicas, pero quizá quien jugó un papel fundamental fue Ixtlilxochitl, a tal punto que puede ser considerado el artífice de la caída de Tenochtitlan. Ixtlilxochitl fue un príncipe de Texcoco que por influencia de Moctezuma no se le permitió tomar el trono de su tierra, y en la segunda ocasión cuando fue desposeído en favor de Coanacotzin, decidió aliarse con los extranjeros. Ixtlilxochitl, al ver frustradas sus intenciones, decidió apoyar a Cortés, facilitándole provisiones, tropas, trabajadores, información y relaciones. Además de sus aportes, fueron una pieza clave que definió el rumbo de la historia. Cortés lo apadrinó en el bautismo, en el que recibió el nombre de Don Fernando Ixtlilxochitl. Años más tarde, el nuevo cristiano se convirtió en el Señor de Texcoco, título que transmitió a sus descendientes, uno de los cuales del mismo nombre es reconocido por ser un historiador de la época, de nombre Fernando de Alba Ixtlilxochitl. Número 5. Lorenzo de Zavala, quizá el mayor traidor de todos, quien a pesar de ser mexicano, apoyó el movimiento separatista de Texas. Nació en Tecó, Yucatán, y ocupó importantes cargos dentro del gobierno mexicano. Lorenzo de Zavala fue nombrado gobernador del Estado de México en 1827. En 1829 fue nombrado ministro de Hacienda en el gobierno de Vicente Guerrero. Fue enviado a Francia como ministro plenipotenciario y a su regreso a México se estableció en el entonces territorio mexicano de Texas. Al estallar el movimiento separatista tejano, Zavala decide apoyarlo y fue nombrado diputado del Congreso de la República de Texas. Se desconocen las razones por las que decidió apoyar el movimiento separatista tejano, aunque algunos historiadores han argumentado el hecho de que fue guiado por su fanatismo y adicción a la llamada causa liberal y al federalismo, lo que lo llevó por este camino. Se señala también que Zavala era propietario de importantes extensiones en Texas y que por tanto veía por sus propios intereses. Zavala fue despojado de la nacionalidad mexicana y fue exiliado por el gobierno mexicano, pero eso no le importó en lo más mínimo, puesto que más tarde fue vicepresidente de la República Tejana. Número 6. Mariano Paredes. Mariano Paredes era un militar conservador que recibió importantes recursos económicos por parte del presidente de la República, José Joaquín de Herrera, con el objetivo de dirigir un batallón del ejército mexicano contra Estados Unidos durante la intervención. Aunque el gobierno mexicano desconfiaba de Mariano Paredes y Arrillaga, lo nombró comandante de dicho ejército. El gobierno mexicano quería restaurar las relaciones rotas desde la anexión de Texas, pero los estadounidenses venían con la intención de negociar por más territorio o de lo contrario invadiría nuestro país. El presidente Herrera ordenó a Paredes avanzar hacia Monterrey para ahí detener a los estadounidenses, pero de manera descarada desobedeció y no tardó en acusar al gobierno de negarle recursos, lo que era totalmente falso. Y peor aún, pese a lo delicado de la situación externa, decidió dar un golpe de estado a su propio país, y todo para quedarse con la presidencia. El presidente Herrera no contaba con tropas suficientes para enfrentarse a Paredes, de manera que presentó su renuncia ante las cámaras. La astucia de Paredes era tal que a los gobernadores no les importó perdonarlo, pues su ejército era sumamente importante para poder ganar la guerra, y fue así como se convirtió en presidente interino hasta 1846, pero fue incapaz de defender al país, pues durante su gobierno se dieron las primeras derrotas de México en Palo Alto y Resaca de La Palma. La noticia estremeció a la nación que confiaba en su ejército, lo que tristemente agudizó la división social y la debilidad del país. Número 7.
Manuel de la Peña y Peña. Aunque todos los mexicanos culpan a Antonio López de Santa Anna como el mayor vendepatrias del país y por haber cedido a Estados Unidos más de la mitad de nuestro territorio, lo cierto es que fue otro el verdadero autor y quien firmó el tristemente célebre Tratado de Guadalupe Hidalgo. Con el norte de la República ocupada por el general Taylor, los puertos bloqueados por la Armada de Estados Unidos, la capital del país en las manos del general Scott, y mientras tanto el presidente de México, Antonio López de Santa Anna, había huido con la finalidad de reagrupar un ejército para enfrentar al país vecino. Entonces le tocó a don Manuel de la Peña y Peña entrar como presidente interino. El gobierno mexicano se estableció en Toluca. La presidencia de Manuel de la Peña y Peña solo tenía un objetivo: alcanzar la paz con los Estados Unidos de América. Y en ese intento de alcanzar la paz, no importó ceder a todas las pretensiones que pusieron. A Manuel de la Peña y Peña le tocó negociar como ministro de Relaciones y firmar como presidente con el gobierno estadounidense el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el cual México cedió 2.400.000 kilómetros cuadrados de su territorio, aunque logró salvar la península de Baja California con su unión por tierra con Sonora y conservar la soberanía del Istmo de Tehuantepec, así como la liberación de las reclamaciones de ciudadanos estadounidenses anteriores a la guerra. Estas fueron las palabras de Manuel de la Peña y Peña para justificar la firma de este funesto tratado. El que quiera calificar de deshonroso el Tratado de Guadalupe por la extensión del territorio cedido, no resolverá nunca cómo podrá terminarse una guerra desgraciada. Los territorios que se han cedido por el tratado no se pierden por la suma de 15 millones de pesos, sino por recobrar nuestros puertos, por la cesación definitiva de toda clase de males, de todo género de horrores, por consolar a multitud de familias. Demasiado sentimos ya la desorganización social, la inseguridad de las poblaciones y caminos, la polarización de todos los ramos de riqueza pública y miseria general. Número 8. Álvaro Obregón. Otro personaje de la historia de México que no se escapa de pertenecer a esta lista es el revolucionario Álvaro Obregón. La Constitución de 1917, con una marcada influencia socialista y nacionalista, había perjudicado a muchos intereses estadounidenses, por lo que el presidente de aquel país se negaba a reconocer como legítimo presidente a Álvaro Obregón. Y además exigía la derogación de varios artículos o al menos que no fuesen retroactivos. Para Obregón el reconocimiento de su gobierno por el país del norte era sumamente prioritario, porque así evitaba la constante amenaza de un conflicto armado con dicho país y le restaba fuerza a sus enemigos internos, quienes también buscaban el apoyo de los estadounidenses. Estados Unidos condicionó el reconocimiento a Obregón como presidente legítimo a la firma de un tratado entre los dos países, en el cual México garantizaba los derechos de propiedad de los estadounidenses radicados en México y de sus compañías petroleras en territorio mexicano. Y así fue como nació el polémico Tratado de Bucareli, que si bien en lo principal iba enfocado a proteger los intereses de los americanos sobre el petróleo mexicano y las tierras que poseían, además de reanudar el pago de la deuda externa que había suspendido Carranza. Y por si fuera poco, también existe la versión de unos acuerdos paralelos que se firmaron con cláusula de confidencialidad, donde se asegura por algunos historiadores que el Tratado de Bucareli prohibió a México producir maquinaria especializada como motores, aviones, cohetes, armas, etc., por lo que México no ha salido aún del atraso tecnológico que dicho tratado le causó. Y como aclaración final del video, también pudieron estar en esta lista otros personajes como Benito Juárez, quien con el intento de aprobación del Tratado Maclean-Ocampo iba a ceder el derecho de paso a perpetuidad por el Istmo de Tehuantepec a los estadounidenses a cambio de dinero para sostener su ejército, o el propio Porfirio Díaz, que favoreció a las empresas extranjeras por encima de los trabajadores mexicanos, a los que incluso mandó reprimir por solicitud de las transnacionales. Sin embargo, decidimos dejarlos fuera porque, a diferencia de los que aparecen en la lista, con estos dos personajes existe un gran debate si fueron más grandes sus aciertos o sus errores, por lo que los excluimos para no entrar en esa polémica. Muchas gracias Nopalverde y Nopalsister por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en la caja de los comentarios cuál consideras que es el mayor traidor de la historia de México, y a quiénes se les debería incluir en la lista de la deshonra. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas, y te esperamos en el siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima.
Mentiras que nos han hecho creer sobre los famosos niños héroes. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sister a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos sobre las mentiras que hemos creído toda la vida sobre los famosos niños héroes, los cuales se sacrificaron en el castillo de Chapultepec en defensa de México cuando se libraba la batalla en contra de los estadounidenses. La historia oficial nos ha hecho creer varios mitos, más de carácter nacionalista que con un rigor histórico, y en ese maquillaje de los hechos se cambiaron mucho las cosas.